Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente una vez más. Estamos en esta noche de jueves para compartir con ustedes un momento especial en el cual conocemos historias y en el cual de alguna forma le rendimos un homenaje a esos grandes exponentes de la música picotera, del ambiente picotero. Y lo hemos hecho con pintores, lo hemos hecho con técnicos, lo hemos hecho con dueños de pick-ups, los hemos hecho con picoteros, en fin, con tantas personas que hacen parte de este universo y que de alguna forma queremos homenajear. Y hoy hemos querido preparar un programa bonito para el Fidel. Tenemos fotos del Fidel, tenemos datos del Fidel y cosas para que ustedes conozcan la historia de esta gran máquina que definitivamente se ha caracterizado por ser una máquina que ha sonado muy bien siempre. Su gran característica es su buen sonido. Obviamente tiene buena música, obviamente tiene unas placas maravillosas, obviamente ha tenido una infraestructura de luces cuando tuvo que tenerla maravillosa, obviamente tiene muchas cosas para mostrar, pero su sonido es como su carta de presentación. ¿Por qué? Porque hay un señor que se llama Jaime Álvarez y sus hijos, Jaimito y Wilmer, que se han encargado de aprender, de estar ahí, de estudiar el tema y de siempre entregar a sus seguidores un excelente sonido. Por eso hoy queremos darle la bienvenida a don Jaime Álvarez, a sus hijos, Jaimito y Wilmer. Ellos son parte de El Gran Fidel. ¡Eva! Oye, caballero, ¿eso es verdad que este hombre es bueno para gozar? ¡Yeah, baby! Esta es la presentación de la Macroteca. Propietario Jaime Álvarez, ingeniero de sonido Jaimito Junior, el perreo efectivo de Wilmer DJ, el Cookie y Nelson Junior. Comenzamos este goce musical llamado Fidel en concierto, al que todos le temen. Muy bien, tenemos a don Jaime ya. Ahí estamos acomodando la cámara, poniéndolo bien chévere. Al fin, ya tenemos toda la tecnología. Ahí está Wilmer, está Jaimito. Don Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a Piconversando. Julio, uno aquí a través de las cámaras y esas cuestiones, pero bueno, ya estamos superando la situación. Don Jaime, vea, usted se puede sentir orgulloso que dice, comencé con el tubo, pasé al tetero, llegué al transistores, checas, máquinas, he pasado por todo y hoy estoy en el mundo de la tecnología también, está en el mundo virtual del Facebook, así que usted ha vivido todas las etapas del picó. Como no, Julio, gracias a Dios, pues Dios me ha dado la capacidad y el tiempo me ha prestado la salud para poder complacer a todas las personas que se integran en el sonido y en la música. De todas maneras, pues yo me siento bastante agradecido de Dios, que es el que nos apoya para todas las cosas. Amén. De todas maneras, una belleza la situación de tecnología y todas estas cuestiones que Dios nos permite que nosotros nos recreemos con las enseñanzas de Él. Así es, don Jaime, ¿no? Y usted tiene que durar con nosotros como mínimo 100 años más, porque tenemos que seguir aprendiendo de usted y tenemos que seguir escuchando ese sonido exquisito que le pone usted a todas sus máquinas. Gracias, Julio, gracias. Bueno, don Jaime, mi primera pregunta siempre está enfocada con toda esta pandemia, con todo esto. ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está bien? ¿Se está cuidando? ¿Todo está bien? Sí, Julio, no. Gracias y Dios me acompañe porque yo sé que yo tengo muchas cosas que todavía regalarle a la gente, a mis seguidores del Fidel y de todos los que yo le aporto algo, ¿no, Julio? Estoy muy agradecido con Dios y yo creo que me va a seguir complaciendo. Así es, don Jaime. Esta entrevista tiene que ser muy musical porque don Jaime es súper musical. Nosotros hemos visto a don Jaime bailando y eso, vea, parece un trompo. Esta cancioncita. Eso.
Fidel ya llegó. Bueno, don Jaime, cuénteme cómo nació el Fidel. ¿Usted qué hacía antes de crear el Fidel? Y cuénteme esa historia, ¿por qué se le dio a usted hacer un pico? Bueno, primero como te pude contar rápidamente, porque el tiempo nos apremia, yo compartí con mis compañeros de estudio unas apreciaciones que nos regaló el primer ministro de Cuba, Fidel, y entonces él nos regaló de que fuéramos a hacer estudios allá, y cuando graduáramos y tuviéramos nuestro grado de bachiller, él nos regaló esa oportunidad en su país de prepararnos ya. De todas maneras, pues yo quedé muy, muy, muy impresionado con Fidel Castro, y entonces le puse el nombre al equipo a la voluntad de él y al concepto de las cosas que nos estaba, las oportunidades que nos estaba brindando, ya que no pude ir por ciertas circunstancias de la vida, pero yo le puse el nombre de Fidel en homenaje a él. Muy bien, usted le pone nombre Fidel, haciendo un resumen, porque usted, el colegio en el que estudiaba, el colegio de Barranquilla, lo iba a mandar allá a estudiar a Cuba. Pero su papá, en esa época, usted me contó alguna vez que su papá no lo dejó viajar y usted quedó como con ese deseo, pero usted quería conocer todo el tema de Fidel y de su ideología, y por eso le puso el Fidel al pico. Pero cuénteme cómo se le dio a usted por hacer la primera máquina, el primer parlantico, esa primera cajita del Fidel. ¿Cómo nació el Fidel? ¿Nació pequeñito, con una máquina de cuánto? Háblenos de esos inicios, de esa primera máquina que usted hizo del Fidel. Sí, ese amplificador primero lo hice con 4 tubos L34 en aquel tiempo, y eso era bastante bien, ya, inclusive que tuve hasta el atrevimiento de ponerlo a sonar en una pista grande. Lo montamos arriba de una mesa y varias columnas, y eso, el primer toque fue con 4 tubos L34, ya, en la plaza de ahí donde está la Macarena ahorita mismo, ya, quedaba en la 10 con la 47, o sea. Con la cordialidad, ya, sí. Correcto. Entonces ahí pusimos a sonar el tubo. El segundo toque que hice, ahí mismo, o sea, la semana siguiente, ya le puse 2 tubos más que nunca había en el amplificador, y se lo adapté en la parte trasera del amplificador, donde hoy conecta uno los parlantes. Ajá. Ahí, en esa misma línea y en esa misma forma, instalé 2 más, ya, y esos son 22 guardianes, justamente. O sea, esos tubos que le adicionó quedaban acostados, ¿o qué? Quedaban en la parte de atrás acostados. Oiga. Ya, esos tubos quedaban ahí, y así salimos y hicimos todo lo que fue carnaval y precarnaval. ¿Y usted dónde aprendió, don Jaime, a hacer máquinas? ¿Dónde fueron sus inicios de jugar con la electrónica, con los tubos, con los transistores? Bueno, transistores en esa época no, con los tubos, con los filtros, con las corrientes, con la pistola de soldar. ¿Usted dónde comenzó esa iniciativa de trabajar la electrónica? No, yo estuve estudiando en la base naval, ya, y porque mi papá fue teniente de la base naval, ya, pero ya yo quería, sí, no pude hacer la parte militar. ¿Por qué? Porque con la influencia de él y sus amigos, compañeros, logré llegar a entrar al curso, pero no a la parte militar, ya, porque ya yo tenía mi libreta militar, ya lo había conseguido a través de la misma, ¿cómo se llama? Escuela, o sea, escuela naval, ya. Entonces ahí, pero recibí la enseñanza instructiva de la base naval, ya. Entonces ahí usted ya tenía conocimientos de electrónica. Y
Claro. ¿Qué tomó como referencia para hacer esa primera máquina? ¿Una revista o como un radio, una radiola? ¿De dónde sacó usted los planos y todo para hacer el primera máquina? Es que los barcos llevan amplificadores. En ese tiempo llevaban amplificadores a tubo. Ya, lógico, ya hoy eso está modernizado y eso todo es transistorizado y todo, pero en aquel tiempo todas las máquinas se hacían era con tubo. Ya, los amplificadores. Y para conseguir potencia, fuerza y poder de materiales, había que usar el tubos. Ya. En ese tiempo se usaba un tubo 65-50, el tubo que prestaba más para ese tipo de trabajo. Ya. Entonces, también hice un curso en, en la parte de aviones, ya, de aviación. También hice un curso ya cuando vinieron los primeros aviones transitorizados. Ya, eran los amplificadores eran transitorizados. También pudimos hacer un curso con la Avianca. Pero en cuestiones de la vida y ambiciones, ya la libreta militar en ese tiempo, imagínate tú, hace tantos años. ¿Qué año era, don Jaime? ¿Se acuerda qué año era? Eso era por ahí más o menos como en los años 60 y pico. Ya. Ajá. Sí. Entonces, yo fui a hacer el curso nos tocó un taller, el taller 44 de la Avianca. Ya. Ahí pudimos hacer el curso, 12 alumnos, 12 personas a trabajar para un ingeniero enseñarnos lo que era la parte transistorizada. Iban a trabajar en ese tiempo los amplificadores de allá, de los aviones que se estaban cayendo normalmente en Avianca, porque antes eran unos S3, ya, que eran a base de hélices y esas cuestiones. Pues vinieron las propulsiones a chorro y lo que traían ya era turbinas, ya. Eso vinieron con puro transitor. Entonces, ese fue el curso que vino un ingeniero de Bogotá a enseñarnos a nosotros, ya. En ese tiempo trabajaba con Avianca y era director de otro taller, este técnico que fue un técnico muy bueno, se llamaba, ¿cómo era? Bueno, sí. no me acuerdo el nombre. Bueno, igual era un técnico que llegó a capacitarlos y ahí usted aprendió todo el tema de hacer máquinas. Yo le voy a pedir a Wilmer o a Jaimito que pudieran acomodar un poquito mejor porque de pronto se ve la parte de la cabeza de don Jaime cortada. Entonces, para que se vea bien chévere, para que... Ya lo estamos escuchando como un cañón, don Jaime. Incluso puede hasta grabarme una placa ahí si quiere. Un poquito menos. Ahora no se ve la otra parte. Ahí vamos acomodando, pero ya sacamos adelante la transmisión, que habíamos tenido algún inconveniente. Pero gracias al Toti, que se fue. A eso, ahí está perfecto. De ahí no lo muevan. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Listo, ahí está perfecto. Bueno. Uy, parece que se quedó quieta la imagen. Bueno, estamos hablando con don Jaime, que nos dice que... Ya la están acomodando. Que nos dice que a raíz de su contacto con todo el mundo de la aviación, ahí conoció todo este tema electrónico y a partir de ahí comenzó a hacer las primeras máquinas del Fidel. Vamos a mostrar esta foto y le vamos a preguntar a Jaime a qué año corresponde y cómo estaba configurado este Fidel. Don Jaime, ¿usted alcanza a ver la foto que le estamos poniendo? Don Jaime. A ver. Bueno, vamos a quitar la foto y pongamos a... Don Jaime. ¿Usted me escucha? Claro. Sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. La foto que le pusimos ahora, ¿sí la alcanzó a ver? ¿Esa?
Sí, sí, de los años 70, por ahí más o menos. Bueno, cuéntenos ese Fidel cómo estaba configurado. Cuatro parlantes, Fidel. Sí, en ese tiempo era pequeño, en ese tiempo era bueno, era bien, pero ahorita eso es un monitor. Sí, sí, era parecido al que tiene usted acá atrás. Creo que el que tiene atrás es de 4 también. Claro, en otra forma y Correcto, con correcto. otras vías, pero era más o menos de ese tamaño, calculo yo. Don Jaime, ¿y cómo se le dio a usted? Ese que está ahí no tiene dibujo. Ponlo otra vez, Juanse. Ese que está ahí no tiene dibujo. ¿Cómo se le dio a usted y en qué momento comenzó a hacerle dibujo usted al gran Fidel? No, no, eso apareció de la siguiente forma. Un muchacho que trabajaba con nosotros en la panadería, mi papá tenía panadería, ya, ese muchacho, él dibujaba muy bien, bastante bien en ese tiempo, pues, lógico. Entonces, como había visto ya las caricaturas de los periódicos que venían con la cara de Fidel y todo, entonces él lo dibujó en tiza sobre el mismo bafle, o sea, sobre la estructura del bafle, lo dibujó y yo me emocioné mucho. Y bueno, vamos a dejárselo, pero vamos a hacerlo mucho mejor, lo podemos mejorar ya. Pero bueno, así nació la idea del dibujo, hasta que como ya con el tiempo, pues llegó el maestro, maestro eh, Belibás, ya llegó y ya pudo hacer un dibujo todavía más técnico, ya, mejor, ya. Entonces, esos fueron los primeros dibujos. Correcto. Este Fidel que tenemos aquí no tiene regaderas. Tenía columnas, Sí, sí, me contó algo usted alguna vez. No tenía regaderas. ¿Cómo hacía usted entonces para sacar los brillos, para sacar las frecuencias a través de esta caja que no tenía, digamos, las unidades o los gilances o todo lo que hay ahora para sacar brillo? no, te quiero decir que el sonido que había en ese tiempo era de todo rango. Todo rango es que salen todas las frecuencias con Por la el misma parlante, parlantería, sí. ya. Ujú. Esa. Entonces, así pues, no había necesidad de regar mucho el sonido, ya, porque el mismo parlantes grandes se trataba de dar la reproducción de los medios, los brillos, pero un brillo bastante lógico, grueso, pero volaba, ya, y un bajo, también medio bajo, daba el equipo, ya, era todo rango. Don Jaime, Ellas se fueron sí, transformando, sí, sí, se se fueron, fue se fueron transformando. transformando los sonidos. Don Jaime, hay una pregunta que yo hice en algún programa de Piconversando y tengo que hacérsela a usted también porque usted es técnico y tiene toda la autoridad para hablar del tema. ¿Por qué existe la sensación, no sabemos si sea real o no, pero existe esa como esa memoria, esa nostalgia de que los pickups de antes sonaban más duro? ¿Usted cree que era que los pickups de antes sonaban más duro o era que había más acople o era por el full rango o era porque antes había menos ruido en la calle y hacía que los pickups caminaran un poco más? ¿Por qué cree usted? A qué se debe eso? Ya que usted es técnico y estamos viendo aquí un pick-up que funcionaba full rango en esa época. Sí, 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 lógico que eso favorecía mucho cuando era full rango, los parlantes grandes que tenía el equipo, sí, suministraban esas notas, ya, que, que, que ahora en un equipo pequeño, unos parlanticos pequeños, ya, eso da menos transmite menos el rango por la cantidad de volumen del parlante. Eso era lo que se veía en esa época. Y eso uno se podía ir hasta, se puede decir, como 1 kilómetro de, 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 de distancia y tú sentías todo el equipo completo. O sea, se oía parejo toda la música, se oía todas las cosas parejas. Ya.
Hoy en día hay una desventaja que los equipos ahora de pronto suenan más cerca, más se oyen como más completos, pero hay ciertas notas que a distancia se pierden, ya favorecen unas más que otras. Por lo menos los bajos se oyen como más duros ahora que antes, ya, pero el equipo pues no tiene la reproducción extendida como lo tenía en aquella época, ya. Muy bien. Gran explicación, don Jaime. Y con toda la autoridad, porque usted es uno de los grandes técnicos de nuestra cultura picotera. Bueno, esta foto que vemos aquí, vamos a devolver la foto donde están los dos turbos. ¿Cuándo nace don Jaime la idea de hacerle ya regadera y mascota al gran Fidel? No, ya en los años 74, 72, 74 ya comenzaron a hacer la regadera y lo- las columnas ya. Y mascotas para los patios, porque antes se usaban mascotas en los patios de los bailes, de las verbenas que se hacían, todo era en la casa, el bafle grande sí sonaba en la terraza o en el frente del baile, ya. Los Muy primeros bien. bailes que se hicieron. Sí, casi que era toda la casa. En los cuartos se ponían columnas, en el patio se ponía la mascota, en la puerta se ponía el bafle grande, el camastrón. Y ahí se repartía el sonido entre toda la casa y parte de la calle, ¿no? Eso era más o menos la estructura de una verbena, de una fiesta de antes, Sí, de un baile, ¿no? de un baile de antes. Una Sí, fiesta. señor. Bueno, don Jaime, Eso usted, comenzaba. usted definitivamente ha vivido todas las épocas picoteras y poco a poco vamos a irlas tratando, ahorita con Jaimito, La Torre, todo, pero a mí me gusta hablar con usted porque usted tiene mucha historia para contar. Cuando este equipo ya estaba así con mascota y todo, eh, ya comenzaba a medirse con otros picos, los duelos y todo el tema. Usted una vez me contó la historia del duelo con el Pijuán, cuando usted cogió y unió dos máquinas en perro pegado. Cuéntenos esa historia, que esa historia es bonita y nos gusta a todos escuchar esas historias suyas. Sí, sí, en esa época, pues, eh, los equipos más grandes tenían un bafle de 8, 12 parlantes, ya usándolo como bajo, y las columnas usaban 10, 12 columnas para los brillos y un pequeño mascota, ya, de 2 o 4 parlantes. Se utilizaron mucho en esa forma, ya. Pero los duelos de aquella época fueron duelos bastante reñidos porque fue con tubos. Ese que está ahí, mi papá, uno que está ahí, Ese es era militar, su papá, don Jaime, fue ese es. teniente. Sí, sí, ese es mi papá. Ese que está ahí, sí, Sí, señor. sí, ya. Muy bien. Él, Entonces, él, siga él, contándonos. bueno, en esa época los equipos fuimos a ciertas competencias, como el Tiguan, otros equipos más. El equipo de Tiguan era un equipo bastante completo, bastante bueno, bastante, le gastaban mucho dinero en ese tiempo. Bueno, y era uno de los equipos más completos. Ya estaba también el solista, estaba y varios picompas. Ya tradicionalmente venía Timbalero, otros equipos, ya, pero ellos fueron creciendo poco a poco, ya, pero los que nos desarrollamos bastante fue Tiguan, el solista en su tiempo, también ciertos otros equipos que fueron bastante favoritos en esa época. Ya estamos hablando de los años 70 y pico, 77, 75, ya. Bueno, esos equipos se desarrollaron bastante. Nosotros fuimos a una competencia con Antigua en un tiempo, en una caseta de Soledad. La,
no me acuerdo ahora mismo, se me escapa el nombre de la caseta, la caseta Imperial. Fuimos a esa competencia donde fuimos, este, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos con todo. En ese tiempo él tenía 2 baffles del Tiguan, con sus respectivas regaderas, sus respectivas baffles de 12 parlantes, 2 Tiguanes tenía él, Tiguan 1 y Tiguan 2. Yo también llevé el Fidel 1 y el Fidel 2. Ya. Lo único que en ese tiempo nos cambió fue que él tenía una máquina de 8 teteros, ya, y estaba muy famoso con su amplificador de 12 teteros, ya. Y yo tenía una máquina de 32 tubos L34 y tenía en el Fidel 2 una de 28 tubos L34. Entonces yo hice un perro pegado, ya unimos las 2 máquinas y uní las 2 máquinas, ya se dieron, donde daba una suma total de 60 tubos para esos 24 parlantes debajo y todas las columnas del Fidel 1 y del Fidel 2 también. Eso me destaqué en ese duelo. ¿Por qué me destaqué en ese duelo? Porque llevé la oportunidad de unir las máquinas y él no pudo hacerlo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenía 2 técnicas totalmente distintas. En L34 con la máquina de tetero no se podía unir porque no hacía copia. Yo sí lo acoplé totalmente, las 2 máquinas, esos 60 tubos, cuando esos 60 tubos comenzaron a sonar, oían más duro, lo mismo que el mismo Tiguan, ya, completo. Entonces, aparentemente, ¿sí? Parecía que iba a rendir más aquel equipo, pero no rindió lo necesario como para poder opacar los 60 tubos que yo uní. Ya. Don Jaime, Eso pero fue usted lo me que pasó. contó, vamos a decirle a Wilmer que acomode nuevamente porque se le ve un poquito más, un poquito más. Eso ahí. Eso, perfecto. Muy bien. Usted me dijo que usted comenzó el duelo con una sola máquina. Y cuando ya el baile estaba, prendió la otra máquina y ese picó cogió una fuerza, pero impresionante. Todo el mundo quedó asombrado. Fue cuando prendió la segunda máquina. No, eso yo lo acostumbraba a hacer, Sí. porque tuve muchos duelos. Ya. Yo los amplificadores que los hacía divididos en 2 partes. Ya. Como si fuera un estéreo ahora. ¿Se puede decir? Sí. En el tiempo de antes todo eso era un solo chorro, o sea, y era un solo amplificador, pero dividido con varios transformadores, y yo prendía primero en todas las actuaciones, trataba de prender nada más la primera máquina, y la otra no quedaba en el aire, quedaba apagada. Ya. ¿En qué fin? Con el fin de que los equipos no se agotaran, ni se fueran a destruir antes de la ODE, ya. Claro. Porque antes que usaban, se ahogaban los equipos, ya. El que se oyera más duro, ya. Entonces, como eso se acostumbraba, yo esperaba la reserva, que no sacarla sino a última hora, para que el equipo sonara completo. Si habían 20 columnas, que las 20 columnas no fueran a recibir demasiado bateaje y se fueran a acabar ya unas partes de las columnas, ya. Para cuando lo iba a aprovechar, lo aprovechaba, estaba completo el equipo. Cuando le ponía las máquinas total, la cantidad de máquinas, ahí sí prendía todo y ese equipo. Y ya el otro se estaba prácticamente, que ya se había desgastado, ya. Sí, señor. Sí, usted tenía todavía medio equipo fresquecito. Era como cuando los partidos de fútbol usted guarda 2, 3 buenos jugadores para el segundo tiempo. Usted arrancaba otra vez nuevecito y eso venía con todo. Mira, en ese duelo,
procure ponerle toda la técnica. ¿En qué forma? Que como no se usaban, como ahora que ya se usan 220, ya para conectar la página, porque 220 es más amperaje, son 60 amperios, mientras que una línea de 110 tiene 30 amperios, ya. Entonces yo trataba de tener un amperaje más fuerte para que el equipo no se fuera a sentir débil por la falta de corriente, ya. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo cogía, como no había 220, cogía dos fases distintas en una casa y otra en otra casa, en la parte de atrás de donde estuviera el baile. Ya. Este fue la tarjeta del vuelo en ese tiempo. Ya. Aquí está, la puedes apreciar. Años 74, nos años fuimos 74. todo. Sí, ahí mismo en la misma tarjeta dice. Sí, en la misma tarjeta dice qué época fue y fuimos con todo lo que teníamos. Sí, señor. Excelente, don Jaime. Aquí se habla con pruebas y así está bien. Sí. Qué bueno. De todas maneras, yo ese duelo lo gané, pero sobrado. Ya. Altamente. Bueno. ¿Qué música de sonido? No hay ninguna discusión que con lo que usted nos está contando, el Fidel hizo una excelente actuación y la gente quedó contenta en cuanto a sonido. En cuanto a música, ¿qué sonaba en esa época, don Jaime? Mira, nosotros yo nunca me puse tan fuerte en la música. ¿Por qué? Porque yo sonaba era lo más popular. Sí, lo que estaba pegado. Práctico, lo que estaba pegado y lo que llegaba a la gente, lo que estaba. Pero ya después conseguí ciertas músicas, pero me preocupé toda la vida, no dedicar mucho a los discos como a los equipos, a comprar equipos. Sí, yo tenía en mi casa hasta guindado los parlantes. Digamos que ese ha sido siempre el deseo de don Jaime y de Jaimito y de Wilmer, que los equipos suenen bien. Pero esta canción, porque usted es una persona muy musical, ¿qué recuerdos le trae, don Jaime? Se enamoró de la señora Belén y ella le contestó que no le podía aceptar. Se enamoró de la señora Belén y ella le contestó que no le podía aceptar porque se enamoró y no le quería engañar. No sé si pueden ver el sello. Sí, señor. Ten con ten. Un disco sello Curro. Pues, hábleme de ese disco, don Jaime. ¿Qué recuerdos le trae? ¿Qué recuerdos le trae ese disco? Un recuerdo lindo, sobre todo para la época de Navidad. Fue una belleza. Era muy linda, muy linda. ¿Qué recuerdos le trae, don Jaime? ¿Recuerdos de su familia? ¿Recuerdos de su juventud? Todo eso bonito. Claro. Sí. Sí, yo me recreaba con eso. Muy lindo. Ya. Qué bueno, don Jaime, qué bueno. Oiga, don Jaime, hay una canción, ya estamos hablando de la parte técnica y ya vamos a volver allá, pero yo quiero ir dándole diferentes matices. Hay una canción que yo quiero que usted me diga cómo la consiguió, cómo llegó a usted, porque es una de las canciones insignias de El Fidel, y es esta. ¿Quién se la llevó? ¿Cómo llegó esa canción al Fidel y por qué se convirtió en un éxito del Fidel? Tan es así que el nombre de la canción es El Acordeón del Fidel. Espérese que yo le voy a poner una plaquita aquí y todo.
Hábleme de esa canción, don Jaime. Bueno, te voy a hablar cómo la conseguí y por intermedio de quién. Yo, Omar Torregrosa. Omar Torregrosa iba a hacer un viaje a Francia Sí. en ese tiempo y se acercó a donde mí y me dijo, señor Jaime, yo quiero que usted me preste un dinero porque eso allá es muy costoso para donde voy y necesito de que recogiera algo de dinero que, que me preste una plata para yo hacer mi viaje. Ya. Y a vuelta de eso le voy a traer un disco que no únicamente lo va a tener usted, viene de Francia, ya, lo va a tener usted y se lo voy a obsequiar, ya, en agradecimiento de ese préstamo, ya. Bueno, Omar, no hay ningún problema, yo te doy la plata para que te vayas para Francia, pero con ese compromiso de que le traigas un disco, que no se lo traigas a nadie, no te digo que nada más el Fidel. Y me dijo, ok, le entregué la plata y se hizo el viaje. Cuando vino me lo trajo un 45, ya, que el Fidel lo sonaba en todas las vainas donde iba, ya. Y se unieron que otros equipos que se gustaban y yo se lo facilitaban, se lo prestaban. De todas maneras, el disco se hizo muy popular hasta que hubo la necesidad de hacer una grabación de ese disco. ¿Por qué? Porque ese disco me lo cogieron de un baile. Ya. El picotero estaba con su tornamesa y su discoteca y el que llegó sabía dónde estaba el disco, lo sacó y se perdió. El disco sonó en un baile una noche y al día siguiente, fue un sábado, y al día siguiente íbamos para Pleno Sol, ya, íbamos a hacer un toque en Pleno Sol que comenzaba uno a sonar desde las 10 de la mañana hasta la madrugada, 9 de la mañana. Ya. Ese disco lo sacaron de la tornamesa cuando allá en Pleno Sol lo pidieron, se fue a poner y el disco no apareció. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que yo cogí al picotero que estaba tocando esa noche, que fue el último que no sonó, un primo mío, como un hermano, ya, que trabajaba conmigo y tocaba el pico. Le dije yo, ¿qué pasó? Yo me toqué a tal hora sonó allá en el baile donde estaba. Conmigo, vamos a buscar ese disco, vamos a buscarlo, lo comenzamos a buscar el disco y a rodar para allá y a rodar para acá, pero una vez vimos con el que se había cogido el disco, ya. Lo hablamos así como se habla popularmente, lo entrompamos, ya, y lo fuimos y lo pusimos en confesión ante una comisaría. Y él dijo, no, yo el disco se lo di a un señor que le gustaba mucho el disco, ya, que era Luciano Barraza, el del sonido, ya, el gran descanse, muy gran amigo mío, Claro. ya. Él le llevó el disco a Luciano. Luciano, esa misma noche que se lo cogieron, lo llevaron al solista, que era que lo tocaba Luciano, ya, Luciano Barraza. Una familia muy querida, porque uno de los primeros picoteros míos era hermano de Luciano Barraza, ya, el hermano mayor de él. ¿Cómo se llamaba? Hugo Barraza. El hermano de Luciano. Hugo Barraza. Hugo Barraza. Hugo Barraza, Hugo. Él todavía vive, la Luciano vive, ya, pero muy buen amigo mío. Pues, bueno, en este caso, yo nunca he tenido ninguna clase de problema con esa familia, una gran familia también. Esto es de comercio. Ya. El tipo se lo vendió, él lo compró, ¿sí? Y sabía que el disco era mío. Y se lo iban a llevar para Cartagena. Imagínese. Como eso pasó viernes de carnaval. Sábado de carnaval ya fuimos
a tocar otro baile y después fuimos a tocar Pleno Sol. Ya, ¿qué pasó? Que entrompamos a Barraza y lo llevaron a la comisaría también y lo detuvieron. Ya, entonces él confesó que el disco estaba en la discoteca de El Solista. Ya, entonces yo fui, porque como él era un picotero de los primeros, la cabeza del Solista, vino el disjunto también, buen amigo mío, ya, fui al baile donde estaba y me dijo, no, ¿y por qué cogiste preso a Luciano? Y no, yo lo tengo detenido porque el disco para que aparezca ya. Entonces me dijo, señor Jaime, el disco yo lo tengo en mi casa. Ya. Ese disco se iba a llevar para Cartagena, apenas que le daban carnavales para que se tomara una copia, lo grabara allá en Cartagena. No sé para qué tipo iba. Pero, ¿qué pasó en esa situación? Que yo le tengo el disco y yo se lo entrego. Después que recoja el picó, yo voy a guardarlo y le entrego en la puerta de mi casa, le entrego el disco. Qué bueno. Entonces, el compadre mío, que es Hernán, que estaba muy interesado en sacarle una copia al disco, ya, me dijo, compadre, me hizo un ofrecimiento para sacarle la copia al disco. Yo le dije, compadre, yo lo siento, pero yo ahora mismo no le puedo dar esa copia, porque ese disco lo estoy apenas en el pico, entregándola a conocer ya, bien a todo el mundo. Después que ya yo todo lo de conocer, yo le saco la copia. Ya, con mucho gusto. Y el primero va a ser usted, va a tener, dije yo, porque Dan hacía grabaciones de discos, compadre mío, ya. Sacamos muchos discos, que yo lo ayudé, aporté para sacar los discos al compadre. Y el Latin Parang, es un disco también muy conocido. El Ternura. Sí, exacto. Ese disco se lo di yo en grabación y él sacó esas copias, sacó y lo reprodujo y lo vendió. Sí. Entonces me dijo, compadre, ese disco que usted acaba de quitar, el disco del acordeón, ya lo copiaron, ya eso lo grabaron, y esa grabación, ese disco va a salir, ya. Entonces fue cuando yo, después de eso, fue que se lo di, y me voy a dar el disco para que usted lo copie ya también, porque ya otro ya lo copió. Así No es. sé si ya había salido, no creo que había salido todavía, porque salieron buenos que copió, ya. Así es. Oiga, pero qué bueno que lo encontraron, por lo menos después de toda esta situación, pero lo encontraron y todo se aclaró. Oiga, don Jaime, de las épocas del Fidel, estamos hablando del Fidel pequeñito, después el Fidel ya grande camastrón, después el Fidel en fraccionado, después el Fidel en Torres y ahora el Fidel en turbo. ¿Cuál época a usted lo satisface más a nivel de sonido? ¿Cuál época usted cree que sonaba como usted quería? El sonido más completo que yo pude entregar fue el sonido del fraccionado. Un sonido que no estorba, no se oía por todas partes, ya. De pronto, no a la potencia que se está entregando hoy, pero era un sonido muy agradable, muy agradable. Parece que el audio se fue. Estamos No, aquí estamos perfecto, yo lo estoy escuchando perfecto, don Jaime, no se preocupe. Sino que estamos poniendo aquí unas fotos del Fidel grande,
del bafle de 12, que de hecho es el mismo bafle de 12 de ahora. Ahorita hablamos de eso. Adelanta un poquito las fotos. Ahí está Jaimito ahí con el micrófono también. Ahí está la caja de música. La caja de música del Fidel, que estaba bien decoradita. Decía disjockey Nelson Herrera, Fare Iván. Y dice propietario y técnico Jaime Álvarez. Adelante. Sí, sí. Adelante. Ahí está otro. Ahí está Doña Lucy. Ahí está la familia. La familia. En ese Hombre. tiempo. Ahí está Doña Lucy, Jaimito, Lucy y Wilmer. Sí, señor. Doña Lucy, que lo acompañó a usted en todo este sueño picotero. Porque no es toda la mujer que se aguanta eso, ¿no? Pero ella estuvo siempre ahí también muy atenta a usted y a ayudarlo con todo ese tema, ¿no? No te digo, te cuento algo en confianza y al público, de que fue la compañera más linda y que yo tuve en mi vida, ya. Y si a mí me preguntara algún día Dios me dijera, ¿con quién quiere usted casarse ahora de muchos años? Digo, con la misma señora. Con la misma señora Lucy. Ese es amor verdadero, don Juan, don Jaime. Sí. Y eso es un ángel que usted tiene ahí en el cielo. Sí, ella me acompañó en todo. Venía de los bailes y confesaba a todos los muchachos que iban por el baile cómo había ido, cómo estaba el baile, qué pasó en el baile, y te redactaba todo lo que había pasado en el baile a la lista. Y no iba a los bailes, sino lo confesaba todo. ¿Qué canción le dedicaba usted a la señora Lucy en el Fidel? Sí, ella me mandó un disco cuando yo fui a los Estados Unidos, muy lindo, que me decía que si tú te vas, sí, mi amor se morirá, ya, sí, eso, un merengue, se lo mandó a Estados Unidos cuando yo sé cuál es, Pérez, yo lo busco. Si tú te vas, mi corazón. Esa. Esta es no. lindo ese disco. Pérez, Ese disco me lo mandó. Es un recuerdo muy grande que yo tengo de mi señora y de compañera de toda la vida. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Qué bonito, don Jaime, qué bonito, don Jaime. Y lo bonito de haber tenido una compañera, una madre, una esposa, una amiga que lo haya acompañado por tanto tiempo y nosotros que la conocimos también, por supuesto. Sentimos que es un ángel que cuida a todos los Álvarez, a usted, a Jaimito, a Wilmer, a Lucy, a sus nietos y a todos, y que es una persona que recordamos con todo el cariño. Mira, te voy a contar algo. ¿Sabes cuánto duró los amores de nosotros? 11 años. 11 años de amores. 11 años de amores. Imagínate tú que yo la miraba y ella sabía qué le quería decir y ella me miraba a mí y yo sabía lo que ella me quería decir. Ya, nada más con la mirada. Ya, eso es una cosa linda y eso es una cosa que no se puede olvidar. Ya. En realidad. Qué bonito. Qué bonito. Ese es el amor que hay que buscar en esta época. Ese amor para siempre, ese amor cómplice, ese amor de dos personas que ya no necesitan las palabras para comunicarse. Don Jaime, bueno, qué bonita esta historia. Vamos a seguir viendo fotos, porque usted me habla a mí del fraccionado. Vamos a llegar hasta el fraccionado, espérese ahí. Aquí tenemos la foto de Doña Lucy nuevamente. Aquí tenemos, vea, esta foto es cuando tocó el Fidel, el gran Fidel, o sea, el camastrón, el escaparate, y le daba paso al estereoláser, o sea, al fraccionado. Pon la siguiente foto que ahí está resaltado
allá atrás están con unas flechas los baffles del fraccionado. Sí, sí. Y, Correcto, correcto. y ahí Eso está pasó en la cerquita, a mano tremenda. izquierda, está el baffle del camastrón, pues, del escaparate que llamaban antes. Sí, sí, ahí sí. Bueno, y yo hablando con Jaimito y con Wilmer de tantas veces que hemos compartido, me contaban ellos que usted hizo el estereoláser sin desarmar ni un solo cablecito, ni un solo plug del que estaba. Y aquí está la prueba, estaban los dos sonando, el uno dándole la bienvenida al otro. Háblenos de ese evento, dónde fue, cómo fue. Háblenos de todo esto. Si Ese- necesita apoyarse de Jaimito, ese- Jaimito puede entrar al plano ahí sin problema y hablar también. Sí, sí. Eso fue en la tremenda, en la catedral le pusimos nosotros a esa caseta, la tremenda, se hizo esa, a los 20 años de Fidel, ya, se festejaron los dos equipos, ya. ¿Qué te quiero recordar en ese tiempo? Una cosa muy linda que yo aprecié, que el camastrón en notas brillante se oía hasta mejor que el, que el fraccionado. Ese fue un Fíjate, duelo de dos tecnologías, porque era el mismo Fidel, pero el Fidel de tubos contra el Fidel de transistores. El Fidel con columnas y camastrón contra el Fidel fraccionado. O sea, era el mismo Fidel en dos tecnologías. Yo creo que algo totalmente inédito y que nunca más se ha visto en la historia picotera. El mismo picó en dos formatos, ahí mismo, en la misma caseta. y tenía una máquina de tetero de 16 teteros, 16 tubos de tetero. Ya. Pero lo que yo saqué en conclusión, que el tubo tiene mejor reproducción de notas altas. Ya. En ese tiempo. Sí. El transistor era más bien para baja frecuencia y tiene mejor baja. Ya. Reproduce más las notas bajas que los brillos. A pesar de que ahora ya se usa tanta tecnología, pero el brillo no tiene la resonancia que tenía en aquel tiempo. Ya, el tubo. Una máquina que era manejada por 2500 voltios. No era cualquiera cosa. Ya. 2500 voltios tenía de corriente las placas de los tubos esos. Imagínese. Mientras que un transitor hasta ahora no puede manejar esa frecuencia de corriente. Ya. Entonces, eso lo hace que sea más nítido, sea más verdadero. Ya. El rango de los Esa saltos es la conclusión. exquisitos. Sí. Sí. Oiga, don Esa es Jaime, la vamos a conclusión, seguir sí. viendo fotos porque a mí me gusta seguirle preguntando a don Jaime porque personas como Jaime y como tantos otros técnicos a los que todos tenemos que hacerle su respectivo piconversando, aprende uno mucho. Vamos a seguir con las otras fotos. Bueno, ahí tenemos el Fidel fraccionado ahí en la puerta de la casa de don Jaime, que todavía es la misma y que sigue siendo esa sede del Fidel. Bueno, ya ahí Jaimito comienza a meter mano. Yo quisiera que Jaimito de pronto entrara al plano, si puede en una silla ahí, se pone al lado y podemos hablar también con Jaimito, porque ya ahí entra Jaimito, que digamos que en el Fidel Camastrón metía mano poquito, tocaba, pero no era como aquí. Aquí ya Jaimito empezó a echarse al hombro los bailes. Muestra otra foto, Juanse, la siguiente. Esa, mira ya con los pianos, con los reproductores de CDs. Bueno, eso fue una época revolucionaria a nivel tecnológico. A ver si ponemos ya a don Jaime. Ahí está Jaimito. Bueno, Jaimito, ahí entras tú ya en la época como a echarte al hombro ciertas responsabilidades en el Fidel, porque en el otro Fidel tú hacías cositas, pero ya aquí comenzaste a tener más protagonismo. Háblenos de esa época, Jaime Álvarez padre y Jaime Álvarez hijo. Sí, Julio, ya en esa época, ya pues viendo pues la enseñanza del viejo y el buen gusto que tenía por el sonido, él desarrolló en aquel entonces unos circuitos que eran alta fidelidad y siempre me inculcó eso. El Fidel tiene que destacarse por el brillo
Lo más importante es que tú tienes que sacar un buen brillo y un buen medio, ya, para que sea alta fidelidad. Entonces, yo era amante más al bajo. O sea, no joda, hace que el bajo, no joda, el bajo es el que me guste, el bajo. Y como todo el mundo tenía el bajo como algo como de poder, porque el bajo eso es lo que da, te da sensación de poder. Entonces, él me modificaba, o sea, él buscaba su calidad en sus circuitos de alta fidelidad. Y yo miraba la resistencia en ese entonces que daban bajo, yo se las cambiaba, ¿te acuerdas? Cogía y le cambiaba la resistencia y después decía, bien, pero suena como raro. Ya, vamos a ver, que yo le cogía tal, le modificaba el circuito para que daba la sensación de bajo, pero eso fueron enseñanzas buenas porque ya en el estéreo, cuando ya yo realmente pues ya estoy vinculado al equipo como tal, siempre tuve presente eso, ya, de sacar un buen medio, un buen brillo, y el Fidel se destacó por eso. Gracias a Dios, pues, se desarrolló unos circuitos, ya llegó la era del estéreo, de los transistores, y él desarrolló unos circuitos que eran a 80 voltios, era muy difícil que unas tarjetas en aquel entonces, en el 92, desarrollaran esos voltajes tan altos. Todo el mundo trabajaba con 40, 35 voltios, 50 voltios, y nosotros trabajamos con 80 voltios. Fue necesario traer desde Venezuela unos transistores que aguantaran 4 voltios, ¿cierto? Sí, 400 voltios para poder acoplar esos 200 transistores que era lo que cargaba el equipo ese que tú estás viendo, que eran 12 parlantes de un lado y 12 parlantes de otro lado. Eso era una exageración, porque todavía veníamos con la era del camastrón, de hacer esas máquinas gigantes y esos disipadores inmensos. Entonces veníamos todavía con ese ADN y se hizo esa máquina de 120 transistores, tenía para los parlantes y manejaba 35 transistores para bueno, se podía decir que era para los brillos. Hay que aclarar a la gente que en ese entonces tampoco se trabajaba en vías, pero el Fidel comenzó a hacer los primeros como ensayos, ¿cierto? Era en secreto, acá nosotros lo trabajábamos a 2 watts, trabajábamos nosotros. Sacábamos un medio bajo y sacábamos un medio brillo. Y de esa forma, pues, fue exitoso el sonido. Bueno, cuando hablamos de los estereoláser, hablamos de una época muy bonita en el mundo picotero, no solo por el despliegue de tecnología. Estamos hablando que los picos camastrones eran unos picos muy básicos, porque tenían 2 tocadiscos, un pre, y listo, a los amplificadores y a los parlantes, ya no había más nada. Y así había que hacerlo, y así se rebuscaba. Cuando viene esta época de los estereoláser, ya vienen el equipo con CD, con deck, con los tocadiscos, pasaba al mixer, ya el Fidel empezó a implementar por lo menos 2 vías, no era todavía el controlador de ahora ni los crossover, pero ya empezó a trabajar 2 vías, ya empezó el sonido a mejorar. Esto se lo debemos a Raimundo, que comenzó también con la revolución del transistor. Ahora que nos dice don Jaime que él también a través de la aviación y todo esto comenzó a trabajar esos circuitos. Pero había una pequeña deficiencia. Estos pickups fraccionados no tenían ese bajo profundo que Jaimito habla. Tenían un bajo acoplado a su medio y a su brillo, pero le faltaba el ponche ese. Y es cuando don Jaime hace los subs o los sound surround. ¿De dónde sacaron esa idea? Los en surround, yo inculcándole, hombre, papi, tenemos que tener más bajo, tenemos que tener, el sonido tiene que ser fuerte, tiene que ser con cuerpo. Entonces, él tratando pues de complacer esa parte, venían unos baffles que eran como partidos. El modelo venía como acostado, era como de 60 por 70, más o menos esa era la medida estándar que tenía la cabina. Pero no teníamos bien el concepto, ya, no teníamos bien claro cómo trabajarlo y cómo. Entonces nos fuimos ahí documentando. El Mundi sacó un baffle muy parecido al que nosotros queríamos y lo implementó.
y el Mundi que de pronto no tenía tanto bajo, así, de pronto fue otras cosas que él decía, de pronto su regadera que subía, eran otros ingredientes que el Mundi tenía, pero no tenía ese poder en bajo, puesto que las máquinas de él, como te comentaban, trabajaban a bajo voltaje. Entonces implementó estos censurrones y estos censurrones se sentía el Mundi tremendo bajo. Y yo hice pues la investigación y el señor Orlando Becerra, que es el Boina, que fue el que llegó hasta allá. Ya casualmente le estaba haciendo unos trabajos a Raimundo Barrio y casualmente llegó hasta allá. Y Raimundo, en un descuido, el Boina le sacó todas las medidas. Ya, le sacó todas las medidas. El Boina se fue de infiltrado. Y nosotros lo implementamos, lo estrenamos en la 1, en un mano a mano que tuvo el pico entre 4 minitecas, el encuentro de minitecas. Ahí lo estrenamos, el encuentro de videomaxitecas. Lo hicimos de una forma que fueron más pegados, ya. Era el mismo que tenía, pero de una forma pegada. Más o menos como un manifiesto. Esa fue la noche que se pegó el cuco, ¿no? El cuco de... Esa fue la noche del cuco, claro. Sí, sí. Esa fue la noche que se pegó el cuco de Empire. Ah, coge. Oiga, ese disco hay que ponerlo. A mí me gusta ir poniendo musiquita. Voy a poner ese disquito para que recordemos. El cuco, pero ahí. Yo lo pongo porque es que nosotros vamos hablando y vamos oyendo música. Vamos hablando y vamos oyendo música. Y yo voy poniendo plaquitas y todo el tema. Muito obrigado se llama el tema. Vamos a ponerlo aquí. Eso. Con plaquita y todo. Cuando el Fidel comienza a sonar, allí se agita el cañaveral. Empieza la sobadera, la ricura, la sabrosura. Y es que definitivamente el Fidel tiene mucha calidad. Ah, ven. Se va a parar justo cuando viene el... Ese día fue el día que se pegó esa canción. Les voy a contar una historia. Nosotros ese día fuimos y el Rumba Habana estaba poniendo ese disco como exclusivo. Y lo ponía y el disco era chévere. Y entonces yo le dije a Jaimito, ese disco está bueno. Y me dice Jaimito con toda la tranquilidad, ahora verás, ese disco yo lo tengo. Ese disco está aquí, yo lo tengo. Pues yo pensaba que era paja de Jaimito. Yo pensaba que era mentira, que no lo tenía. Oye, se me perdió. Ah, aquí lo tengo. Y cuando venía el Fidel, Jaimito salió con el tema. Yo ni siquiera conocía la carátula. Jaimito lo cuadró y cuando lo puso, efectivamente el Fidel también lo tenía. Entonces lo sonó el Rumba Habana y lo sonó el Fidel la misma noche. O sea, los dos picos lo lanzaron el mismo día. ¿Por qué? No sé, Jaimito. Cuéntame quién te lo llevó a ti. ¿Por qué tú tenías ese disco? Cuéntame eso. Bueno, ese disco estaba pronto a prensarlo y ese disco le cayó a manos de Hernán. Y Hernán, como es compadre de mi papá, de mucho tiempo, mucho tanto, Hernán lo llevó ese día, supo que estábamos en mano a mano y Hernán precisamente ese día lo llevó, o una noche anterior, no me acuerdo exactamente, pero fue para esos mismos días de mano a mano, fue que estuvo ahí presente y no lo llevó. Pero yo el disco, en verdad no le paré mucha bola, no le presté mucha bola hasta el día que comenzó a vacilarse el Rumba Habana. Y hombre, ese disco yo lo tengo, y lo voy buscando rápido. Sí. No, yo me acuerdo que el Fidel lo puso y uy, Jaimito, buena, y estábamos ahí ese día también con el Fidel en uno de esos toques memorables que hicimos. Oiga, don Jaime, usted ya me ha dicho que esa es la época que más le gustó del Fidel, la época del estereoláser. ¿Qué bailes se acuerda usted sabrosos, de esos bailes chéveres donde usted fue y se gozaba su picó y estaba ahí tocando Huesito, Jaimito, el que estuviera, y usted ahí disfrutando? ¿Qué recuerdos tiene de esos bailes?
todos nosotros tocamos en bailes muy buenos, muy populares, como Bocato, Sol, ya con el estéreo láser, ya hicimos bastante de- ah, de este muchacho que tocábamos en Simón Bolívar, De Roche Güellé, claro. De Roche. Sí. los mejores bailes de carnaval, todos los tocábamos, o sea, nosotros nos quedábamos sin capacidad de complacer a todo el mundo porque nada más teníamos un solo equipo ya en ese momento y íbamos donde el primero que llegara ya. De todas maneras, pues, eso fue una cosa, una época muy linda, el del exterior ya. Eso, Oye, ahí salí yo en la foto. Pon la foto de atrás. algo que te, Atrás de esa. algo que te voy a contar para que el público lo sepa. A mí me contrataban mucho Esa en los es. bailes de allá de los morenos. Eh, la manga, me contrataban bastante, me pedían, pero el equipo tenía tanta demanda que cuando ellos llegaban a buscar el equipo ya estaba ocupado. Y un día un moreno de esos se me mareó en la puerta de la casa, pero bravamente. Me dijo, bueno, ¿cuál es el problema suyo? Que usted y yo siempre lo vengo a buscar y nunca está desocupado. Digo, ay, yo no tengo la culpa que la gente llegue. Me hacían contratos con 6 meses de anticipación. Bueno, me hacían contratos. Entonces, yo no tengo la culpa de cuando ustedes lo van a solicitar, ya está ocupado. No, si es así, siempre que vengo está ocupado. Oiga, Pues, don yo voy a Jaime. contratar para tal fecha, está desocupada. Sí, le saqué la planilla, está desocupada para esta fecha. Pero estaba hablando de 5 meses antes de que se iba a efectuar el baile. Entonces, lo cogí y lo así y le. Oiga, Yo don fuimos Jaime. que ese día nos Sí. cayó hasta un aguacero en el baile que fuimos de los moreros. El camión se me atolló y ellos mismos me ayudaron a sacar el pico del día del baile. Había unos apagones aquí en Barranquilla en ese momento que se fue la luz en el baile. Y Imagínate. yo le dije a los muchachos, pila, pila, a cuidar las columnas, porque imagínate, yo me sentía mal de tanto moreno que había, que no estaba, se me veían los dientes de la cara de ya. Imagínese usted, entonces yo llegué y le dije a ellos, pila los baffles, porque las columnas que están en los cuartos, y cuida los baffles, mira todo, ya. Le dije a los muchachos que me estaban acompañando ese día. Y pues al cabo de rato vino la luz y sigue la fiesta, y sigue el baile, y yo mirando todo que estuviera completo, y todo estaba completo, ya. Sí. Ese baile duró hasta las casi 6 de la mañana. Oiga, Imagínate tú, porque no había permiso, no había nada. Eso era. Un aguacero. Entonces, a las 6 de la mañana fue que ya se acabó el baile y esos morenos se fueron. El camión se me vara, ¿por qué? Pues después que cargados patinaba. Y ellos me ayudaron a sacar el camión y a empujarlo. El que lo manejaba era yo, el camión. Me lo sacaron y a mí no se me perdió ni una columna, Así ni es. nada se me perdió. Y me ayudaron de tal forma que pues, Moreno quedaron agradecidos con el pico. Y después salieron contratos a chorreras para ese país. Ya. Entonces, Oiga, qué buena historia. Eso es una época linda. Sí, linda señor. y bonita. Oiga, don Ya. Jaime, ahora que usted me estaba hablando de la cantidad de toques que le salían, que no daba abasto, yo podría decir que Jaime Álvarez ha sido de los muy pocos, se pueden contar con los dedos de la mano, de los muy pocos dueños de pickups que han tenido 3 pickups. Raimundo tuvo Ray, Mundi, y luego tuvo uno que se llamaba el Baby, que era como para fiestas pequeñas y todo. Él nos contó aquí en Piconversando. Usted tuvo el Fidel 1, el Fidel 2 y el Gran Che.
Ábrenos de esa época del Che. No sé si usted o Jaimito nos quieran hablar de esa época cuando usted estuvo el Che y el Fidel 2. Sí, visto por la demanda de toques que salían, ya, que ya no podía complacer a la gente, a los dueños de baile, me vi obligado a armar el Fidel 2, ya. Fidel 2 tenía la oportunidad de ir a tocar a todos los mismos bailes que tocaba el Fidel 1, ya. Yo no le puse número, ni nada así. Lo único que lo distinguían era por los disjockeys, ya. Mucho, este es el 1, este es el 2, allá está Trapito, mi compadre Trapito en ese tiempo era el que tocaba el número 1, ya. Número 2 iban otros picoteros también, buenos, pero lo distinguían era por eso, porque los equipos eran muy parecidos, ya. Entonces, esa fue también una época muy linda y compré el Che. El Che vino a mis manos porque tuvo un fracaso el dueño del baile, que entre otras cosas, él era apellido Álvarez, pero no era de la misma familia, ya. Qué casualidad. Y Oiga, don Jaime. lo vendí, el Che se lo vendí a la señora Zoila, dueña de un baile de carnaval, Luz Almirante, ella le vendí el Che. Y ella era Porque Zoila después Álvarez, tuve casualmente también. sí, sí, el marido de ella, el apellido Álvarez. Ya, ella no era Álvarez, pero el marido de ella, Bueno, y de él Álvarez. fue, sí, exacto. Los hijos son Álvarez, ya. Entonces, pero tampoco era de la misma familia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo yo le vendí el Che, motivado también porque tuvo un fracaso con ese equipo. El fracaso no fue por falta de toque, no. El fracaso fue que él, hubo un accidente donde el bafle se cayó y mató al hijo de, Oiga, ya, era un compadre mío, de Iván, ya, en la puerta de su casa iban a guardarme, dije, hijo, guárdame el equipo allá, porque ya yo tenía el Fidel 1 y el Fidel 2. El Fidel 2 ese día estuvo en una víspera de carnaval, tocando y estuvo sonando un poco, no a tono, ya. Y yo tenía que meterle las manos, ya, a ese tipo. Entonces le dije, guárdame un Che en tu casa, amigo, y, y me llevas, te ayudas, me llevas, porque él ya manejaba el camión mío, me llevas yo guardé el Fidel 1, me llevas al Che a tu casa y después me llevas al Fidel 2, ya, para oiga. guardarlo en mi casa, porque mi Es, casa era muy pequeña para los 3 equipos grandes, eso ya. Entonces yo necesitaba. Yo me quedé en mi casa esa noche, esa madrugada, porque eso fue en la madrugada, eso fue a las 5 de la mañana, ya. Yo me quedé en mi casa reposándome para tratar de arreglar y mejorar el sonido del 2, que también tenía compromiso ese día. El Che iba a tocar en San José, en Polvorín, un baile que se llamaba Polvorín de San José, iba a tocar el Che. Y el Fidel iba para Las Palmas, para otro baile, ya. 2. El Fidel 1, exactamente no recuerdo ahora mismo dónde fue, pero también tenía su toque, ya. Entonces, pasó el accidente ese y eso fue horrible, horrible, horrible. son cosas, sí, Eso son cosas que uno no quisiera que pasaran. Son cosas que de pronto uno quisiera borrar de la historia, pero ni modo, no se puede. Pero qué doloroso ese tema y a veces ni siquiera es por seguridad, ni siquiera son momentos. Pero alguna vez yo hablaba con Wilmer que es muy dado al tema espiritual y todo, me decía que la señora Lucy nunca le tuvo como mucho cariño al Che, ella siempre le tuvo como una cosita, y mire que el Che
pues pasa esta situación tan dolorosa, tan difícil, y en ese momento usted decide, no, yo lo vendo, y usted lo vendió. Sí, sí, sí. Correcto. Yo se lo vendí a la señora Zoila, le vendí ese equipo. Ya, Bueno. en aquel tiempo, pues. Oye. Ya ese equipo no Julio, existe nada. Es Sí. que yo quiero complementar una parte que está hablando mi mamá, es que de verdad cuando mi mamá vio el gran Che, este pico grande, que creo que era el único bafle que tenía 14 parlantes, ¿cierto? Sí, correcto. Era más grande que el turbo del poder. Sí. Entonces, este turbo cuando lo vio tenía una regadera, que la regadera tenía un aviso de la parte de arriba y se abría y tenía como unas lámparas, unas cosas así bien bonitas. ¿Sabes? Bueno, pues mi mamá cuando vio esa regadera, la vio como si fuera un ataúd, una cosa negra y se levantaba una tapa y yo dije, ay, ¿por qué compraste eso? Esa señora que era tan complaciente con mi papá, pero imagínate en la casa de tu tía, o sea, una casa que Sí. no tenía tanta profundidad, 2 cuartos era lo que había, y mi papá llegó a tener 3 picos ahí en esta casa, porque prácticamente mi abuelo le cedió la mitad de la casa, se la cedió a mi papá para que montara su taller y montara y guardara sus equipos, ya. Pero en esa misma casa también nosotros vivíamos. Entonces nosotros vivíamos, hay un rinconcito allá en el cuarto, el último cuarto ahí, y mi papá tenía todos los equipos acá adelante. Cuando el Che lo compran, mi mamá dice, no, yo, de pronto los baffles, pero esas columnas botas, esas columnas son malucas. Y mi papá cogió y las regaló. Resulta que cuando el señor tenía una hija, ¿cierto? No, la esposa. La esposa, exacto. Tenía la esposa y vamos a ver que tenía la esposa embarazada, una de esas columnas le cayó a la señora y Vea. perdió el bebé. Uy. Ya, este fue ya prácticamente los acontecimientos que ya se pronosticaban. El Gran Che tuvo aproximadamente como unos 18 accidentes y como unos 7 muertos, estaba diciendo. No. Algo tenía, por eso fue que mi mamá no le gustó mucho ese tipo cuando ella Bueno, lo vio. ya Algo tenía, gracias a Dios. tenía esa percepción. Sí. Gracias a Dios no volvió a suceder más nada de eso. Y el Gran Che hoy en día es un picó bendecido. Hay que declararlo así. El Gran Che de hoy, que es el de Nando, que lo toca Efraín el Mono, que lo tocó Clay, es un picó bendecido. Y ya todo eso pasó, como para que no vayan las personas a tenerle miedo ahora al Gran Che por esas cosas que pasaron. Ya el Che de ahora está No, es un equipo lleno de Dios. Ya, Sí, sí, claro, señor. ya un equipo ya. Sí, quedó Oiga, qué restaurado nuevamente. Y Sí, señor. lo que quedó fue el nombre, prácticamente. Sí, sí. De esa época no hay nada. no hay nada. Quedó el nombre y en este momento es un picó bendecido y de buena música. Bueno, vamos a seguir viendo algunas foticos. Vamos a seguir viendo algunas foticos. Bueno, esa ya la vimos, esa donde estoy yo ahí. La otra. Esa, todavía el estéreo láser, sigue. Eso, bueno, llegamos a la torre, sí señor. Llegamos a la torre. Y con esa torre yo quisiera poner un pedacito de este video. Vamos a poner este video, ese. Vamos a ponerlo por un momentico. A ver. Toca ponerlo con audio. Acá, donde dice audio. Eso. Alucho, los boyeros cazando valorga. Alucho. Compa, no tengo pendiente, vuelve a hacer que no ve. Póngase lente de aumento, de esos con fondo de botella, pa' ver si se da cuenta de lo malo de su mujer. La leche que usted se toma, eso se la da el lechero. Los panes que usted se toma, se lo da el panadero. Muy bien.
ese ya es la época de la torre, ¿no? Ya vamos a ver varios modelos de torre, el modelo de torre de cola de pescado, el modelo de torre de los Servin, el modelo, bueno, tantas cosas que fueron experimentando, las balas y todo eso de las torres. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Y cómo llega el Fidel a experimentar luego de toda época del fraccionado, que era una época de muy buena música, de muy buen sonido, de muy buen ambiente, de todo esto? ¿Por qué deciden? Ya muchos lo saben, pero queremos saberlo en la voz de los protagonistas. ¿Por qué decide el Fidel volverse un pick-up de torres? Bueno, realmente ya estábamos ya en la avenida de la Miniteca, que prácticamente le impresionó a todo el mundo. Ya, la Miniteca, sus bajos fuertes, comenzaron ya esos bajos fuertes a sonar. Y como yo te he comentado, a mí siempre me ha gustado el bajo. Entonces me quedé encantado el sonido de esa Scorpion que yo escuché ese día, o que escuchamos ese día. Y prácticamente comenzamos los pininos a hacerlo. La primera presentación que nosotros hicimos fue en un programa de salsa soca de Luis El Chino Higuera. Ahí en su celebración de ese programa hicimos un ensayo, contratamos unos andamios y pusimos los mismos fraccionados que nosotros teníamos, ¿verdad? Hicimos el ensayo y ahí empezó el cuento ya de las torres. Comenzamos nuestro amigo Tony Wong a prestarnos unas cabinas que eran Turbo Sound, son las cabinas de bala. Esas cabinas nosotros acá nos gusta hacer muchas pruebas, muchos experimentos. Y nosotros le sacamos los fraccionados con 2 arañas y le sacamos una cantidad de twister y un poco de parapeto que no es. Y él nada más nos trajo 4 baflecitos de eso. Y con esos 4 baflecitos nos arrumó siempre. Entonces ahí nosotros ya cambiamos el concepto, ¿no? Hombre, ya estos twitter ya no van más, estos parlantes ya no van más. Y ahí comenzamos nosotros a adquirir un equipo profesional. Mi papá se le presentó la oportunidad con el señor Dacaré, Jorge Dacaré, que tenía la amplificación de que todo su sistema era JBL, y se le presentó la oportunidad porque precisamente esas cabinas que trajo el señor Tony Wong le había pegado mejor dicho, una humillada a las cabinas costosas que él tenía. Mejor dicho, cerraban los ojos y acá habían 200 millones y acá habían 60 millones y la diferencia no era mucho, solamente el precio. Entonces, él, decepcionado, pues, comenzó a cambiar toda la parlantería. Nosotros aprovechamos toda esa parlantería, fueron alrededor de 40 reproductores que se compraron, entre brillo, entre medios y toda esa cuestión. Y él comenzó a reformar el equipo, a reformarlo. Y nosotros aprovechamos y nos montamos en ese sistema profesional ya de parlantería JBL, amplificadores QSC, ya. Y el primer pico que comenzó a trabajar con controladores DCC JBL 260. En el año 2000 empezamos nosotros a trabajar con el DCC 260 JBL. Bueno, con el sistema de torres se experimentaron muchas formas. Bajo doble, bajo sencillo, bajo Servin, bajo tal, bala, line array, en fin, tantas formas. Y ahí es cuando empieza ya el tema del basile, del piano, de la batería. Hay tanto por hablar de esta época, que fue una época también muy importante del Fidel. Estamos hablando que el Fidel ha sido un pico importante en su época de Camastron, en su época de estéreo láser. Y ahora estamos hablando de la época de las torres, cuando estaba Rata, cuando estaba Charino, y ya Jaimito en la primera parte, y después se fue alejando un poco. Ya fue Wilmer encargándose del picó, de hacer cosas, pero en los duelos y en los eventos de varios picó, ahí estaba siempre Jaimito pendiente. Bueno, ese tema de las balas fue algo que dio mucho resultado. ¿De dónde salió la idea? Y háblanos de esa parte de las balas. No sé si Jaimito o don Jaime. Bueno, lo de la bala, como te comentaba, salió de una cabina que era original, que se llamaba Turbo Sound.
La cabina original Turbo Sound traía una bala que en realidad se le llama corrector de onda. Ese corrector de onda iba diseñado dentro de una caja que era toda herméticamente sellada y era en acrílico, en el cual llevaba componentes que eran muy similares a los de los JBL, ya unidades grandes de 4 pulgadas y medios en ese entonces eran de 15 y de 18. Eran los medios que trabajaba esa cabina Turbo Sound. Entonces, a partir de esa réplica, nosotros fuimos diseñando toda la bala y realmente nosotros, pues aquí entre nos, revelamos el secreto que la gente hacía las balas, pero realmente quien tenía el veneno era la corneta, ¿cierto? La corneta era la que... Lo que pasa es que era una corneta muy costosa en ese entonces, pero la corneta JBL, la 4444, que era la grande, en realidad esa corneta hacían como si fueran 8 medios de 8. Ya, esa corneta tenía la propiedad que bajaba a los 500 y subía hasta los 25.000 Hz. Entonces nosotros aprovechábamos esa propiedad que tenía la corneta y prácticamente el Fidel tenía 16 medios, pero era como si prácticamente tuviera como unos 32 o 36 medios. Ya, era un medio impresionante. Oiga, Jaimito siempre ha sido exagerado. Mire cómo llegó Jaimito a pedirle a don Jaime, necesitamos más. Mire lo que llegó a hacer el Fidel. ¿Cuántos bajos habían ahí, Jaimito? Lo que pasa es que, mira, como yo te comenté, que a mí siempre me gustaba el bajo. Este modelo que tú estás viendo ahí no duró mucho en el pick-up. Realmente nosotros con los Serving lo que duramos fueron como 2 años, año y medio por ahí, porque el sonido era muy fuerte. El bajo ensuciaba así, sea leve, nos ensuciaba toda la parte de arriba. Entonces a mi papá no le gustaba, no le quedó gustando. Y como él siempre, de las torres para acá, siempre hizo cabinas frontales, que ese era el que le daba el tono más bonito. Y de verdad que era un tono más agradable al oído. Y caminaba, se desplazaba mucho mejor, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la época donde habían exageraciones de parte y parte. O sea, ya no había equipo pequeño. Y cada vez el sonido es una adicción, que cada vez tú vas haciendo 2 y 2 y 2 y 2 más, y así va. Imagínate lo que empezó con uno solo y ya lleva Sí, por no, 5, 6, imagínese. 7. No, comenzó en un pedacito y después hubo que una casa para el sol. Oiga, qué buenas historias. En esta época de las torres fue la época entonces ya de los basiles, del picó, de tantas canciones. Podemos recordar esta canción. A ver. Llegó el Fidel con su fusil aniquilador, disparando éxitos. Que vengo con todo. Bueno, el texto de esa placa es mío. Yo fui el que lo hice porque Jaimito una vez iba a grabar con Don Miguel y yo le dije, Don Miguel está grabando, y Jaimito me dice, hazle unos textos ahí de rapidez. Y me dijo, hay un duelo con el Scorpio. Ese texto ahí no está como es. Él realmente habla, tiene unas pullas para el Scorpio. Y tenemos un duelo con el Scorpio. Y yo hice ese texto y creo que hice uno que dice, muchos vatios de potencia, muchos años de experiencia. En fin, fueron unos textos que yo hice para el Fidel y que todavía suenan y que hacen parte de las placas insignes del Fidel. Viene toda esa época de los basiles, de los viajes, de la animación, todo lo que implicó. Y luego el Fidel tiene un pare. Y tiene un pare a partir del acontecimiento de la esposa del señor Jaime, de la mamá de Jaimito. Tiene un pare, el pico empieza a bajar y es apenas lógico y totalmente entendible que se baja un poco la nota a partir de un acontecimiento de esta magnitud en la familia, como es la partida de la señora Lucy. Pero luego vienen los turbos, y con los turbos
comienza don Jaime, luego de ese pare, como a entusiasmarse otra vez, como a acordarse de aquel primer picocito que él hizo, y como que acordarse del dibujo, de las cosas bonitas del turbo, y se anima nuevamente a hacer un turbo y llega nuevamente el Fidel. Mire cómo hemos venido y ahora nuevamente el Fidel vuelve como al inicio, a la pasta, al tocadiscos, al tubo, obviamente con nueva tecnología, pero, bueno, no al tubo, al turbo, obviamente con nueva tecnología, pero don Jaime, ¿qué lo animó nuevamente a hacer turbo? No, sí, en realidad, después de ese receso, noté de que sí, había algo que me movió, como por lo menos la salida del lobo, la salida del, de- del coreano, de otros pick-up, ya. Yo nunca fui partidario del turbo así a plena vista porque yo pensé de que eso no iba a regresar, a prosperar ya. Yo lo vi como muy alejado de la realidad. Y yo seguí con mis torres ya, pero ya se pegó el turbo y dije, bueno, vamos a hacer un turbo también ya. Y vamos a tratar de que salga el Fidel baffles así como los turbos. Y eso se logró y gracias a Dios pues nos ha ido muy bien hasta después que vino esta pandemia que es la que nos ha pasado que nos hemos tenido que quedar quietos porque ajá, hay que respetar las cosas que, que la vida nos va dando, la enseñanza que la vida nos va dando. Ya, entonces estamos en un receso, pero nada, esperamos que todo esto pase rápido y vuelva otra vez nuevamente la alegría de los turbos y de la música, que es lo Así importante. es, así es. Don Jaime, bueno, ahí está el Fidel en turbo, está usted ahí posando con su turbo, ahora que ya tiene un turbo mucho más grande, que volvieron a... El bafle aquel de 12 que mostramos al principio del programa es el mismo de ahora, solo que está reformado por dentro, pero ese bafle es el que está en este momento. Y pues nos sentimos muy contentos, don Jaime. Hemos hecho este programa con mucho sacrificio. Vea que lo intentamos hacer la semana pasada, tuvimos problemas con el internet. Hoy se apaga, se daña el teléfono de Jaimito, pero bueno, ahí teníamos a Toti, que es un gran seguidor y colaborador y vecino, y llegó con su teléfono y mire, aquí estamos haciendo el programa y gracias a Dios lo sacamos adelante. Don Jaime, yo me siento muy contento de poder haber hecho este programa. Usted sabe todo el cariño que yo le tengo a usted, todo el agradecimiento por todo lo que usted nos ha enseñado y por todo lo que usted le ha dado a la cultura picotera. Yo quiero que usted tenga 100 años más para que siga entregándonos su conocimiento, para que siga poniendo a sonar esos picos bonitos, como usted sabe. Y al Fidel también le auguramos larga vida, porque usted tiene en Jaime Junior y en Wilmer dos personas que van a continuar con ese legado por mucho tiempo más. Don Jaime, gracias por atender la invitación a Piconversando. Y bueno, ¿qué palabras tiene para todas estas nuevas generaciones de pickups que están naciendo y esta cultura picotera de Barranquilla? No, Julio, de todas maneras, me gusta mucho la interpretación que tú has hecho. Hay muchas cosas más que contar, porque hay esta edad que tiene el Fidel y la edad que tengo yo como dueño. Dios me lo ha permitido que yo llegue a poder contar todas estas cosas que he pasado por mi vida. Y lo único que le pido gracias a mi Dios que me preste la vida, a usted, agradecido por haberme invitado a su programa, muy bello, muy profundo, porque es una de las personas que mira las cosas con bastante capacidad y profundidad. Y te quiero mucho como un hijo, como si fuera un hijo mío, porque ajá, ha dejado muchos recuerdos en Yo mí. soy hijo suyo, pero Jaimito es el mayor, o yo. Jaimito es el mayor. Eso es más viejo que yo. Oiga, don Jaime, igualmente, No, yo eso también lo quiero mucho a usted.
de edad lo tengo en un nivel bastante igual, casi igual. ¿No? Pero de todas maneras, lo que se quiere es que la forma como tú siempre nos has tratado y has sido una persona especial para nosotros. Ya, saludando a todos los integrantes total del Fidel que han estado y que jamás me han acompañado siempre. Y necesito tenemos todos juntos, padres, Iván Rico, compadre mío, a Hernán, que también es mi compadre, ya, a todos, Nelson Herrera, todos los que me han acompañado, les agradezco y esta es la oportunidad para llevarnos en mi mente y en mi presencia ya que su vida y que Dios nos siga acompañando a todos. Muy lindo la charla. Así es, don Jaime. Bueno, a usted le damos muchas gracias, a Jaimito, a Wilber, por estar ahí asistiendo a su papá. Hay que hacer otro Piconversando, hay que hacerlo, porque hay muchas cosas por contar, sobre todo a personas como usted, y de eso seguramente nos vamos a comprometer para más adelante. Don Jaime, quiero dejarlo con un reel de algunos saludos que han dejado para usted algunos amigos suyos, y le digo buenas noches, que descanse, y que tengamos a Jaime Álvarez, padre, y a Jaimito y a Wilmer por muchos años más. Aquí les dejo estos saludos y gracias por estar en Piconversando. Felicidades hoy en su programación. ¿Qué más, Jaime? ¿Todo bien? Hermano, ¿cómo está usted? Todas felicidades en tu programación. Yo, Jaime, lo llevo en mi corazón desde hace años. Felicidades hoy en su programación. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Ratapiano, el loquito de Barranquilla, y me siento contento y muy orgulloso de que estén haciendo este homenaje a un grande, a un ícono, un amigo, un señor, a un padre, como lo es el señor Jaime Álvarez Jr., propietario del Gran Fidel, del Fidel de la Macroteca, del Fidel Electroláser, del ministro de la música, el ministro de la salsa. Tantos íconos, tantos sinónimos, tantos dichos del Fidel. De verdad que me siento muy contento y darte gracias, señor Jaime Álvarez, por esa gran oportunidad, porque no era fácil, porque habían varios candidatos que querían entrar al Fidel, y entre Jaimito, Charino y usted me escogieron y me dieron la oportunidad y me dieron muchos consejos. Usted, su esposa, que Dios la tenga ahí en su santo reino, a Jaimito, al Cookie, y más que todo usted, porque usted es una persona, un maestro. Todo lo que nos enseñó, lo que hemos aprendido de usted, lo hemos sabido sobrellevar y lo hemos sabido transportar a la gente, al público. Me siento muy contento de haber estado en el Fidel, un ícono de Barranquilla, óigase bien, en donde impulsamos muchos éxitos. Entre eso está la Dolorosa, la Calabaza, el respaldo del cheque. Aquí le tengo una foto, ¿verdad? Mi hija Carolai tenía 21 años, tenía mi hija, un añito tenía. Hoy en día tiene 21 años. Esta foto fue en Sofía Camargo, o el Fidel, uno de los bailes clave del Fidel. Ahí todavía la conservo. Esto para mí es un tesoro y me siento muy contento y agradecerle a usted por todo el apoyo que nos ha brindado, porque nos da buenos consejos, y pedirle. Mi nombre es Padre Álvarez Escobar, picotero en los años 70 y 80 del Fidel. Bueno, es una experiencia maravillosa, ¿vale? Que nunca se me olvida. La verdad es que fueron muchas anécdotas que se dieron en el Fidel. Me gustaba seguirle música de Osma, de Donaldo, siempre con la buena musiquita, siempre llevando la alegría a todos los barranquilleros. Me alegra que esté cumpliendo aniversario Fidel y soy partícipe también de ese aniversario, poniendo mi granito de arena. Pues el que me conoce en estos momentos sabe que fuimos bastantes, muy alegres y siempre con muchos seguidores. Me gustaba siempre ser en los primeros, en los duelos, en ganando. O sea, le deseo un abrazo y un abrazo muy grande a mi hermano Jaime Álvarez. Jaime, felicitaciones, gracias, chao. Soy Nelson Herrera, DJ del Gran Fidel Turbo. Felicitaciones, Julio, por tu grandioso programa, y especialmente al don Jaime Álvarez, que se encuentra presente en tu programa. Don Jaime, le digo que lo felicito por su trayectoria con el Gran Fidel. Usted es el propietario del Picó, que se ha caracterizado por su sonido
Y yo estoy muy agradecido con usted por abrirme sus puertas, por tenerme muchos años como DJ Sugo. Y estoy contento y lo considero a usted como un padre por abrirme todas las puertas y enseñarme todo lo que sé. Gracias, don Jaime. Mucha salud, felicitaciones y que esté muy bien.